quieren estar cerca de Dios. Saben, yo llevo toda esta semana cantando ese himno porque lo escuché el domingo y me acordé que Wilmary lo cantaba, así que le dije, Wilmary, quiero que me cante ese himno. Porque la necesidad tuya y mía es estar más cerca de Dios. Y la oración es que demos, Señor, abre mi corazón para que tú puedas estar. Yo no sé si usted se ha recostado sobre el pecho de un ser querido, ya sea de un hijo, o de su papá o de su mamá, y usted ha sentido el latido de su corazón. ¿Cómo se siente eso? Yo me imagino cuando Juan se recostaba sobre el pecho del Señor. Yo creo que nosotros tenemos muchas necesidades, pero una de ellas es que el Señor pueda habitar en nuestros corazones y nosotros sentirnos cerca de Él. Porque si nosotros realmente sintiéramos la presencia de Dios a nuestro lado, nuestras vidas serían distintas. Actuaríamos distinto, hablaríamos distinto. Pero ese no es el tema. Oramos, querido Padre, en esta mañana. Te pedimos que tú me quites y te pongas tú. Utiliza mis labios para exponer tu palabra. Por Jesús. Amén. Agobiado por la sed, llegó un siervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Y al contemplar su hermosura cornamenta, se sintió orgulloso. Pero el siervo quedó descontento al ver sus piernas débiles y delgadas. Pero de pronto apareció el león y comenzó a perseguirle. El siervo echó a correr y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los siervos está en sus patas. Y mientras el campo era plano, el siervo le ganó gran distancia al león y se sentía salvado. Pero al entrar al bosque, sus cuernos se le engancharon en las ramas y fue atrapado por el león. Cuando estaba a punto de morir, el siervo dijo para sí mismo, pobre de mí, mis pies que pensaba me traicionaban eran los que me salvaban. Y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me condenan. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero en el Señor podemos confiar totalmente. Por eso en esta mañana te digo, pon o deposita tu confianza. ¿En quién? En Dios. Muchas veces las dificultades nos producen desánimo. Muchas veces los problemas, las traiciones, nos traen desánimo, perdemos la fe. Le voy a invitar a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor que cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué? Y nada hemos pescado. Debemos tener en cuenta que Pedro había crecido a orillas del lago de Genesaret. Aprendió en aquel lugar el oficio de pescador y conocía muy bien el lago.
Debemos también destacar que estaban pescando de noche. ¿Por qué se pescaba de noche? Ajá. Porque de noche los peces se acercaban a la superficie, pero esa mañana no tenían qué. ¿Cuántos habían pescado? Nada. Y creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas cuando Jesús le dijo, boga mar adentro. Pedro pudo haber pensado, ese que me está mandando a que bogue, no sabe nada, él es carpintero. Yo soy el pescador. Yo he sido pescador toda mi vida. Pedro pudo haber pensado, realmente yo soy el que sé de la pesca, este no sabe nada. Y además Pedro pudo haber pensado, todos estamos agotados para intentarlo de nuevo. Dígame si eso no nos sucede a nosotros cuando estamos con desánimo. Yo he ido a la iglesia toda mi vida y nada sucede. Yo le pido a Dios y Dios no me contesta. ¿Para qué voy a seguir? Estos son momentos donde nuestra fe en Dios es probada. Pero aquel que cree en las promesas del Señor persevera y espera en Dios. Porque Él ha prometido que no dejará en vergüenza a todo aquel que en Él crea. Por eso, te repito en esta mañana, deposita toda tu confianza en Dios, que Él lo va a hacer todo bien. Pedro estaba pasando por un tiempo complicado y estaba desanimado. Mire, había sido una noche difícil para Pedro sin resultado. Estaba cansado. Llegó a la orilla. No tenía nada para llevarle a su familia. No tenía peces para llevar al mercado y venderlo para poder pagar el agua, la luz, la renta. Así que este desafío que el Señor le estaba manifestando de que bogara mar adentro, a Pedro no le parecía que era lo mejor. Pero esa mañana Jesús llega justo al lugar donde estaban las barcas. Estaban los pescadores ya lavando las redes y el Señor Jesús entró a la barca de Simón. ¿Ustedes piensan que fue coincidencia? De todas las barcas que había, entró a la de quién? Llegó a la de Simón. Y desde allí enseñaba a la multitud, pero Pedro estaba desanimado, estaba cansado y sin un solo pez en sus redes. El Señor Jesús llega a tu vida y en el momento cuando más tú lo necesitas. Jesús sabía que Pedro no había pescado nada esa noche. Jesús sabía que Pedro tenía necesidades. Y fíjense que cuando llegó a las barcas, no escogió otra, escogió la de quién, la de Pedro. No le pidió permiso. Pedro no lo invitó a entrar. El Señor llegó. Y Pedro estaba bien cerca de Jesús porque era la barca de él. Jesús le dijo, despégate un poquito para que la gente entonces no vaya a entrar también. Y de allí Jesús les predicaba. En tiempos como estos es donde debemos como cristianos acercarnos al Señor. Fortalecernos en su poder. Y lo mejor que puedes hacer es creer en sus promesas.
Cuando estamos con problemas, donde debemos de ir es a Jesús, no huir de Él. Porque el que te puede resolver tus problemas, el que te puede quitar el desánimo, el que te puede dar fortaleza es Jesús. Y a través de su palabra el Señor activa la fe. El versículo 5 dice, y respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche. No hemos tomado nada. ¿Más qué le dijo? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Saben? Yo llevo casi un año que todas las mañanas antes de salir a trabajar, cuando me monto en el vehículo, digo, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Yo no sé cuánto yo voy a trabajar, no sé cuánto me voy a ganar, pero en el nombre del Señor echo la red. En el momento del desánimo, en el momento de la preocupación, en el momento del dolor. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. ¿Y lo que se espera está en qué? ¿En el presente o en el futuro? En el futuro. Y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Es como se hablaba en la lección de esta semana. Aprendamos a vivir con sabiduría. No importa los años de vida que el Señor nos dé en esta tierra, porque lo que el Señor tiene para nosotros es eterno. Gloria a Dios. Uno de los oyentes era Pedro. Como podemos ver al terminar la enseñanza, el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro. En otras palabras, Jesús le dijo, no te quedes aquí, vamos nuevamente. ¿Cuántos han salido a pescar? O sea, a Papote le gusta la pesca. ¿Quién más le gusta pescar? ¿Juana? ¿Quién más? ¿Cuántos han salido a pescar? ¿Han pescado mucho? Aida dice que sí. Papote. A mí los muchachos me decían sal, pero no cogían nada. Y cuando recogía el hilo y las carnadas las botaban y te decían, vamos otra vez, tú decías, ¿para qué? Tuve toda la noche allí y no pesqué nada. Yo fui varias veces cuando los muchachos iban allí al escambrón y yo tiré y tiré y no pescaba ni un resfriado. Juano, ¿qué experiencia tú tuviste pescando? Me llevaba a mi hermano. No, Chuito, tenía suerte. Que yo por arriba pescaba. No, es que no era suerte, es que él era pescador. Ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, posiblemente tú y yo hubiésemos pensado igual. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo lago, es el mismo barco, son las mismas redes. Yo estuve toda la noche aquí y no pesqué nada. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que Jesús estaba en la barca. Jesús dio la orden. ¿Boga qué? Mar adentro. A él le dijo, voy a ir. ¿Y en tu nombre qué? Echaré la red. Cuando tú chocas con las paredes y recapacitas, vuelves otra vez. Yo no sé a cuántos de ustedes le han dado muchos consejos aquí en la iglesia. Es que yo todo el tiempo llevo en la iglesia y yo no veo nada en mi vida. Pero posiblemente alguien, yo me sorprendí anoche me sorprendí cuando vi a Avi y a Necha.
Tú se contento. Y el pastor, no, pastor, de un momentito, tengo que saludar a aquella gente, porque si no se me van y no la puedo abrazar. Yo no sé con qué problemas tú has venido esta mañana a la iglesia. Deja que Jesús se monte en tu barca. Abre tu corazón. Y si Jesús te dice, inténtalo de nuevo, inténtalo. ¿Qué tienes que perder? Algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades, escuchen hermano, algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen para entonces Él poder mostrar su poder. Gloria a Dios. Versículo 6 dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad o multitud de pescado que su red se rompía. ¿Y qué le había dicho Pedro? Señor, pero si tuvimos toda la noche pescando y no pescamos nada. O sea, Pedro se sentía que él era el que sabía. No, el que tengo la capacidad soy yo. El que tengo talento soy yo. Pero como tú dijiste, en tu nombre voy a echar la red. Ahí quedó demostrado que las capacidades fracasan para que Cristo pueda mostrar su poder. Esto debe enseñarnos a que debemos depositar nuestra confianza en Dios. Pedro era un pescador del mar de Galilea, tenía la experiencia, tenía las capacidades, tenía el talento, pero el único todopoderoso es Dios. Y de Él es toda la gloria. Lo que usted logra hacer no es porque usted puede, es porque Dios quiere. Y nosotros no somos más victoriosos porque muchas veces ponemos nuestras capacidades, nuestros talentos primero. Señor, cuando tú veas que yo falla, pues entonces tú me sacas palo. No, ponga al Señor adelante. Permita que el Señor sea el que pueda transformar nuestras vidas. El poder de Dios imparte al corazón del hombre, produciendo un cambio profundo. Viendo Simón lo que el Señor había hecho con esa pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Y no solamente de él, sino de todos los que con él andaban. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros. El Señor Jesús transforma nuestra visión de vida. Yo no sé qué usted soñaba hacer cuando fuera grande. Dios tiene grandes sueños con cada uno de nosotros. Dios quiere transformarnos para su gloria y para su honra. Jesús le dijo a Simón, cuando cayó de rodillas, no temas, que desde ahora serás, ¿qué? Pescadores de hombres. Y cuando llegaron a tierra, dice la Escritura, que Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús. Se olvidó de la barca, se olvidó de los pescados, se olvidó de las redes, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué tú tienes que dejar por Jesús? Jesús te va a dar 100 veces más de lo que tú dejes.
Señor simplemente quiere probar tu fe. Un día el Señor llegó a la vida de Pedro y fue radicalmente transformado. Pedro, hasta aquí había sido el periodo de vida, ese ciclo se cerró, comenzaron un tiempo nuevo y le dijo, desde ahora serás pescadores de hombres. Y Pedro recibió la profesión más grande en su vida, el grande oficio, el mismo que el Señor Jesús seguía. Como podemos ver, Pedro pasó de las redes de la predicación a las pescas de hombres, de lo poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la realidad del Espíritu Santo, del anonimato a ser el líder de avivamiento en la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos enseña que Pedro llegó a ser un poderoso apóstol en las manos del Señor. Del vulgo, de la nada y sin letra, llegó a ser un escritor de 2 apóstoles, primera y segunda de Pedro. Esto es lo que Dios hace cuando nos ponemos en sus manos. Deposita tu confianza en el Señor y Él va a hacer maravillas en tu vida. Pero tienes que depositar tu confianza en Dios. No en la iglesia, no en el pastor, no en mi papá, no en mi mamá. Deposita tu confianza en el Señor. Y Él va a hacer grandes cosas contigo. La Biblia nos enseña que José, hijo de Jacob, un día soñó. Y era de Dios su sueño. Sus hermanos quisieron matarlo. Fue esclavo, estuvo en la cárcel, pero José no dejó de soñar. Y finalmente Dios se glorificó en su sueño, porque Dios es todopoderoso. Por todas estas cosas que Dios ha hecho, te insto a que deposite tu confianza en Él. Y Él lo hará todo. Yo no sé cuántos han dejado algo y han depositado su confianza en Dios. Dios quiere hacer maravillas contigo. Dios quiere darte grandes bendiciones. Y Dios quiere darte el reino de los cielos. Pero tienes que confiar y depositar tu confianza en Dios. Voy a llamar a Wimari para que cante el himno nuevamente. Por favor. Es muy importante acercarnos a Dios con sencillez y con confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar con el poder de Dios, que nos convence, nos redarguye, que nos transforma en la medida en que debemos actuar. Que Dios pueda bendecirnos, que el desánimo no nos quite la confianza, ni nos quite el dejar de mirar al Señor.